Contenido número 1, diagrama de cuerpos libres. Vamos a hacer un pequeño repaso de las tres leyes de Newton. Como indicador de logro tenemos construye diagramas de cuerpos libres de objetos que existen en su entorno, determinando la magnitud y direcciones de las tensiones que actúan sobre él. Empezaré con una pregunta. ¿Puede alguien tener fuerza? Si la fuerza existe solamente en pares, la respuesta es que no. Una fuerza es algo que puede cambiar el estado de movimiento de un objeto o de reposo relativo. Esta persona está aplicando una fuerza en esta dirección. Eso implica de que no es la magnitud de la fuerza que ella aplica la que va a generar el movimiento, sino la magnitud de la componente de esa fuerza. Es decir, si la componente de la fuerza aplicada por esta niña en el eje de la X es mayor que la fuerza de fricción estática, entonces podemos hablar de que generará un movimiento a la fuerza aplicada. Sin embargo, si la componente de esa fuerza en el eje X es menor que la fuerza de fricción estática, no habrá ningún movimiento. Por esa razón, no siempre que a un cuerpo se le aplica una fuerza, este se va a mover. Tú puedes estar sentado en estos momentos y le estás aplicando una fuerza a la silla y la silla no se mueve. Ese es un hecho real. También es otro hecho real que tenemos dos tipos de fuerzas, la fuerza de contacto y las fuerzas que actúan a distancia. Aunque físicamente hablando, a nivel molecular, no existe el contacto entre una partícula y la otra, así que al final son fuerzas que actúan a distancia. Sin embargo, a nivel macroscópico, vemos que el pie de esta persona tiene que golpear a la pelota para que ésta se acelere. Sin embargo, existen hechos reales macroscópicamente donde vemos que hay objetos que se mueven sin que nadie le esté aplicando una fuerza. Pero sabemos, en este caso un péndulo, que existe la fuerza de gravedad dirigida hacia el centro de la Tierra, que es la que está causando el movimiento oscilatorio, la componente del peso, ¿verdad? En el eje X. Hablemos un poco sobre la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. ¿Qué es? Bueno, si nosotros tenemos dos superficies en contacto y una se desliza sobre la otra, ahí va a surgir lo que es la fuerza de fricción. ¿Y cómo determino la fuerza de fricción? Bueno, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción multiplicado por la normal. El valor de esta normal, de esa fuerza normal, siempre va a ser igual al peso, solamente para superficies horizontales, nada más. Si la superficie ya está inclinada, entonces la magnitud de la normal ya no es igual al peso, sino una fracción del peso nada más. Sobre este cuerpo, este bloque que está en esta superficie, están actuando cuatro fuerzas. ¿Cuáles son esas cuatro fuerzas? La fuerza reacción de la superficie hacia el bloque, fuerza normal. La fuerza de gravedad, que es una fuerza a distancia, como se había dicho, hacia abajo, el peso, masa 1 por gravedad. Y la fuerza dirigida hacia la derecha. Y como hay un movimiento, entonces surge la fuerza de fricción en sentido opuesto. Para poder poner en movimiento este bloque, esta fuerza deberá ser mayor que la fuerza de fricción. De lo contrario, jamás lo va a poder mover. Ya recordemos el concepto de fuerza, ¿verdad? Es algo que puede cambiar el estado de reposo de un cuerpo. Existen dos tipos de fuerza de fricción. La fuerza de fricción estática, que es la que existe aunque no haya movimiento del cuerpo. Le están aplicando una fuerza, pero no se mueve. Y la fuerza de fricción cinética. Ambas son iguales al coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Es importante saber de que la fuerza de fricción estática es un poco mayor que la fuerza de fricción cinética. Y ahí la importancia de los sistemas de frenos ABS, que actualmente se están utilizando en todos los vehículos. Es importante saber que la fuerza de fricción es independiente de la temperatura y la rapidez. Ojo con esto, pero hasta ciertos límites, nada más. Aclaro, siempre y cuando no exista variaciones químicas, mientras cambie la temperatura y la rapidez, o la estructura de las superficies que están en contacto. Empecemos a hablar de las leyes de Newton. La primera, la inercia. ¿Qué es la inercia? Este primer ejemplo es un hecho real donde vemos lo que es la inercia. Tal vez usted va de pie en el bus y el chofer frena. ¿Hacia dónde tiende usted a moverse? Hacia adelante. Otro ejemplo de inercia
es esta actuación de mago, que en realidad no hay nada de magia ahí. Lo que se evidencia es la inercia que presentan esos utensilios sobre la mesa. Y vean, tienen gran masa. Tenemos un florero, tazas que tienen un buen peso. Cuando a un objeto se le aplica una gran fuerza en un corto tiempo, donde la fricción es bastante pequeña, ella tiende a permanecer en reposo, su estado relativo de reposo. Por esa razón, todo queda casi, entre comillas, en el mismo lugar. Isaac Newton reconoció que una fuerza individual aislada no puede existir. Así que si te pregunta, ¿tú tienes fuerza? La respuesta es no. ¿Por qué? Bueno, porque Isaac Newton estableció que las fuerzas en la naturaleza siempre existen en pares. Es decir, tienes que interactuar con un cuerpo, con un objeto para luego identificar qué tanta fuerza puede darse en la interacción entre usted y el cuerpo que usted va a levantar. Hablaré un poco, una pincelada sobre cómo funciona un tiro. Tenemos una bala. Dentro de la cámara de la bala, combustible. Cuando el martillo golpea la parte de atrás, recipiente que contiene a la pólvora, en él existe algo como un chispero, que cuando recibe el golpe, él enciende una chispa, la pólvora arde y toda esa materia en la fase sólida pasa a la fase gaseosa, generando altas temperaturas y por ende altas presiones. Esa alta presión hace de que el tiro salga a altas velocidades. Pero si un cuerpo sale a alta velocidad, algo le debe de aplicar esa fuerza. En este caso, la pólvora. Así que al final solo podemos considerar dos cuerpos, el tiro y el rifle nada más. Si el tiro sale a alta velocidad y es de menor masa, entonces es por un impulso. Y ese impulso se lo proporcionó el rifle. A cada acción le corresponde una reacción. Además, las fuerzas existen solamente en pares. Qué lindo. Veamos este otro. El regreso. Sabroso. En el momento del impacto se generan liberación de gases a alta velocidad y por ende todo el recipiente de vidrio sale en sentido opuesto. Ahí se evidencia la tercera ley de Newton, acción, reacción. Un par de fuerzas que se aplica a dos cuerpos diferentes, a la sustancia que contiene la botella y a la propia botella. Las fuerzas se dan en pares, recuerden, se dan en pares. ¿Por qué debo de saber qué provoca una fuerza no equilibrada? Porque una fuerza no equilibrada va a producir una rapidez, un cambio en la rapidez. Y un cambio en la rapidez da por resultado una aceleración. De ahí llegamos a la segunda ley de Newton. Fuerza igual masa por aceleración. La fuerza neta externa es igual a la masa del objeto por la aceleración que éste obtiene. Imaginémonos dos cuerpos diferentes. La pelota de golf de poca masa, aquí está, con la masa de un objeto mayor, un camión. Si se le aplica la misma fuerza, F, la misma fuerza, a ambas masas diferentes, vamos a obtener diferentes resultados. En el caso de la aplicación de esta fuerza a una masa pequeña, la aceleración es mayor. En el caso de esta fuerza aplicada a una masa mayor, la aceleración es pequeña. Tres cuerpos de masas iguales. Si se le aplica una fuerza F, él obtiene una aceleración A. Si se le aplica una fuerza de 2F, la aceleración es de 2A. Si se le aplica una fuerza de 3F, la aceleración es de 3A. A medida que se incrementa la fuerza, la aceleración igual. Por lo tanto, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Esto si la masa se mantiene constante. En el caso que la masa sea variable y quien sea constante sea la fuerza. Como conclusión, la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Al primero le aplico una fuerza F a un cuerpo de
una m, obtengo una aceleración de un a. Si al segundo cuerpo de doble masa, 2m, le aplico una fuerza F igual a la anterior, obtengo un medio de la aceleración, es decir, la mitad. Y si triplico la masa, aplicando la misma fuerza, disminuyo 3 veces la magnitud de la aceleración. Esto significa de que si la aceleración es inversamente proporcional a la masa, entonces a mayor masa, menos aceleración se obtiene. En un choque de dos cuerpos, quien tenga la menor masa es el que va a sufrir la mayor aceleración, la mayor destrucción, en otras palabras. La masa de un objeto es una medida de la inercia. La segunda ley de Newton es una ecuación vectorial equivalente a las tres ecuaciones por componentes. Siguiente, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. La sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Este eje, tercer eje Z, no lo vamos a considerar en nuestro estudio de secundaria. Entramos a los diagramas de cuerpo libre. Tenemos un objeto que cuelga de dos cuerdas, cada una de ellas aplica una tensión, una fuerza, y el objeto tiene un peso. Hay un punto en común donde se unen los tres vectores que representan cada una de las fuerzas. Un diagrama de cuerpo libre es un boceto de un objeto de interés despojado de todos los objetos que lo rodean y mostrando todas las fuerzas que actúan sobre él. Así que lo primero que se debe de hacer es un plano cartesiano. Dibujamos el eje X, el eje Y. Vamos a trazar esta tensión dirigida hacia la derecha y vamos a llamarle tensión 1, luego la tensión 2 y hacia abajo tenemos el peso. El peso lo podemos representar con una W o con una P mayúscula simplemente. A la tensión que va a la derecha, ella está generando un ángulo con respecto a la viga que la sostiene. Ese valor pasa para acá con respecto al eje X positivo. Entonces, la tensión 1 ya la podemos descomponer en tensión 1 en X, va a ser igual a tensión 1 por el coseno del ángulo. Y la tensión 1 en Y va a ser igual a la tensión 1 por el seno del ángulo. Igual va a pasar con la tensión número 2, en el cual tenemos el ángulo que genera, luego está tensión 2, la descomponemos, tensión 2 en X va a ser igual a tensión 1 por el coseno del ángulo. Realicemos el diagrama de cuerpo libre para un péndulo simple que se encuentra en movimiento. Supongamos que esta sea una fotografía de un momento específico del péndulo. El péndulo tiene masa y está generando un ángulo en un momento específico cuando alcanza la altura máxima. Ese ángulo lo vamos a llamar el ángulo θ. Entonces, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Para ello necesitamos, lo podemos hacer sobre el mismo dibujo. Esa es otra opción o se hace aparte. Si lo hacemos en el mismo dibujo, entonces tenemos el eje X horizontal y el eje Y vertical, pasando por el centro de la esferita. Ahí trazamos lo que es la tensión, que está sobre la cuerda dirigida hacia arriba en el primer cuadrante. Esto lo vamos a descomponer tensión en X y tensión en Y. También tenemos el peso dirigido hacia abajo, que peso es igual a masa por gravedad. Vamos a analizar con detalle cómo obtengo yo lo que son las funciones trigonométricas seno y coseno. Tengo la tensión, el vector tensión y las componentes. ¿Cuáles son las componentes? La componente en X y la componente en Y. Pero para hablar en palabras trigonométricas tenemos que cambiar estos tres valores. Al lado que está frente al ángulo beta vamos a llamarle cateto opuesto, que esa es la tensión en Y, esta que está hacia arriba. A la de abajo, cateto adyacente, tensión en X, esta de aquí, este mismo. Y a la tensión, que sería nuestra hipotenusa. El coseno del ángulo es igual, según la trigonometría, al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es tensión en X. El coseno del ángulo es igual a tensión en X entre la hipotenusa, que la hipotenusa es la tensión.
Si nosotros despejamos tensión en X, esta va a ser igual al coseno del ángulo por la tensión. El mismo procedimiento se utiliza para determinar la tensión en Y. Entonces, seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Seno del ángulo es igual a tensión en Y, que es el cateto opuesto, entre la hipotenusa. La hipotenusa es el valor de la tensión. Nosotros hacemos el despeje de la tensión en Y, entonces nos queda tensión en Y igual seno del ángulo por tensión. Esto es válido solamente cuando nosotros hemos trazado al eje X de forma horizontal. Si el eje X está inclinado, cierto giro, esto no es válido. Hay que hacer procedimientos matemáticos. Solo hablo para el caso de cuando la superficie del objeto es horizontal. Dos cuerpos, uno que cuelga, otro que está sobre una superficie de un plano inclinado. Este cuerpo tiene un peso, igual masa por gravedad. Imagínense que están resolviendo un problema. Entonces este peso es igual masa por gravedad. Como está suspendido, esa cuerda debe de ejercer una tensión, una fuerza dirigida hacia arriba. Su diagrama de cuerpo libre va a ser este. Un vector hacia abajo que representa el peso, masa por gravedad, y un vector hacia arriba que sería la tensión. Para el segundo cuerpo también tiene un peso dirigido hacia abajo, pero observen el conflicto que se me ha generado. Tengo 2P igual mg y son dos cuerpos de diferente masa, entonces lo que se debe hacer es sustituirlas por otra expresión que establezca las masas respectivas. En el caso del más pequeño sería P sub 1 igual a M sub 1 por G. Y el cuerpo de mayor masa sería P sub 2 igual masa sub 2 por G. En el segundo cuerpo le aplican una fuerza hacia arriba, esa es la tensión. Estas dos tensiones en todos los problemas tienen el mismo valor. El plano inclinado ejerce una fuerza perpendicular al cuerpo que está sobre él. Esa fuerza se le conoce como fuerza normal, simplemente normal. Si hay fricción, entonces va a ir en sentido opuesto a la fuerza aplicada, que es la tensión, dirigida hacia abajo. En este caso, si hay movimiento, sería fuerza de fricción cinética. Su diagrama de cuerpo libre para este segundo cuerpo es este de acá. Donde nosotros tenemos la fuerza que se le aplica al bloque dirigida hacia arriba, que es la tensión. Hacia abajo tenemos la fuerza de fricción cinética, que es igual al coeficiente de fricción cinética por N. Siempre que aparezca una K es de cinética y si aparece una S es de estática. El peso está dirigido hacia abajo y como estamos hablando del peso número 2, del cuerpo número 2, entonces M sub 2 por G. De ahí la importancia de diferenciar las masas en un problema, M sub 1 y M sub 2.